Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 15 para el día de hoy en nuestro curso de Economía, aquí desde nuestro centro preuniversitario de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a tocar dos temas. El primero tiene que ver con las obligaciones financieras que los estados van a tener que asumir, obligaciones que se van generando con la gestión de los gobiernos y que para poder cubrir sus necesidades deben pues emitir lo que conocemos como deuda pública en los mercados principalmente. Ese va a ser el primer tema, ¿no? Hablar sobre la deuda pública, sobre las obligaciones financieras que los estados tienen con los acreedores que pueden ser del país o pueden ser del resto del mundo. El otro tema a tratar el día de hoy tiene que ver con una actividad que ha generado en los últimos tiempos, en las últimas décadas, de que las economías puedan interactuar entre sí. Nos referimos al comercio internacional. El comercio exterior es actividad económica que implica la compra y venta de bienes, de servicios entre las diferentes economías en el mundo. Sobre eso vamos pues entonces a empezar a comentar los puntos más saltantes de estos temas. Lo haremos, como ya señalamos inicialmente, con el tema de la deuda pública. Y para poder hablar de la deuda pública, vamos un tanto a resumir lo que ya veíamos en la clase pasada acerca del presupuesto general de la República. El presupuesto general de la República, sabemos, se elabora por parte del Poder Ejecutivo. Para un periodo anual se propone como proyecto de ley al Congreso y el Congreso debe de debatirlo y finalmente aprobarlo. Pues el año pasado, como ya conocemos, se aprobó el presupuesto que viene siendo ejecutado en este año 2021. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre será el periodo de ejecución del actual presupuesto general de la República. Y el año pasado se aprobó un presupuesto para este periodo que supera los 183.000 millones de soles. Más de 183.000 millones de soles es lo que se aprobó como presupuesto para este periodo. Vemos que el presupuesto tiene una parte de ingresos fiscales y tiene una parte de egresos o gastos fiscales. Veamos en resumida cuenta qué es lo que se va a dar en cada uno de estos componentes del presupuesto. Por el lado de los ingresos, vamos a tener los ingresos corrientes, que son principalmente la recaudación de tributos. Y dentro de los tributos, sabemos que los impuestos son los que más ingresos le generan al país. El impuesto general a las ventas ocupa el primer lugar, como ya lo vimos en la clase anterior, seguido del impuesto a la renta, que grava los ingresos de las personas. Estos ingresos corrientes para este año se estima debe de bordear los 122.383 millones de soles. Eso es lo que el gobierno espera va a lograr recaudar este periodo 2021. 122.383 millones de soles. Luego viene los ingresos de capital. En esta parte, el gobierno debe de registrar los ingresos que generan algunas instituciones públicas cuando negocian en los mercados instrumentos financieros, como es el caso del Banco Central de Reserva. El Banco Central, las reservas que tenemos como país, las deposita en bancos en el exterior. Eso genera intereses a favor del Estado peruano. Conceptos como el que mencionamos generan estos ingresos de capital. O también cuando algunas entidades públicas van a vender en los mercados bienes de capital de algunas instituciones públicas.
vender una parte del patrimonio de alguna entidad pública, también le genera estos denominados ingresos de capital al Estado peruano. Para este año se estima, por ingreso de capital, vamos a tener aproximadamente 12.518 millones de soles. Es lo que se proyecta, nos va a generar estos ingresos de capital en este 2021. Después tenemos las transferencias. Las transferencias debe de generar para el país este 2021 un ingreso de aproximadamente 475 millones de soles. Como usted puede notar, es una cifra bastante baja en comparación con las otras fuentes de ingresos. Sí, solamente 475 millones de soles aproximadamente el gobierno espera recibir, sobre todo de donantes en el exterior, ¿no? Donantes que son organismos internacionales nos van a generar este ingreso de aproximadamente, repito, 475 millones de soles. Bueno, en los últimos años el país ha venido recibiendo menos donaciones por parte del exterior, porque como ya también conocemos, hace más de 10 años que el Perú dejó el lugar de países de renta baja. Ya el Perú no es considerado un país pobre. Los países son clasificados a nivel mundial en países de renta baja, que son los pobres, en países de renta media y países de renta alta. Entonces, cuando estábamos en el grupo de países pobres, recibíamos más donaciones. Era mayor el monto en transferencias cada año de lo que recibíamos de organismos internacionales, principalmente. Ya no, el Perú no está en esa situación. Y más bien, lo que antes recibíamos se redirecciona por parte de estos organismos a países que todavía sí lo necesitan, porque su renta sigue siendo bastante baja. Luego tenemos lo que hoy justamente nos interesa un poco más, la parte del financiamiento. Aquí tiene su origen la deuda pública en el país, como se da en todos los países del mundo. No piensen que solamente el Perú se endeuda. Todas las economías del mundo se van a endeudar. Todos los países, todos los estados no pueden cubrir su presupuesto únicamente recaudando tributos. Es cierto que la recaudación de tributos nos genera un importante ingreso, como ya lo mencionamos. Este año se espera por recaudación de tributos por ingresos corrientes, ingresos que superan los 122.000 millones de soles, pero el presupuesto es de más de 183.000 millones de soles. Así que todavía hay ahí un saldo que se financia ya no recaudando tributos. Entonces ahí está el tema del financiamiento. El financiamiento no es más que los gobiernos que gestionan el Estado aquí en nuestro país van a colocar instrumentos de deuda que principalmente son los bonos globales, los bonos soberanos. Son los dos principales tipos de instrumentos de deuda que los gobiernos colocan en los mercados financieros. Y sabemos que puede ser acá en la Bolsa de Valores de Lima o también en la Bolsa de Valores de Nueva York. Para este año, el financiamiento, ¿no?, hará que el gobierno busque estos recursos, que va a ser de aproximadamente 47.651 millones de soles. Es lo que se va a financiar colocando esos papeles de deuda en los mercados financieros. Eso representa el 26% del presupuesto público. Y aquí sí debe eso preocuparnos, porque caramba, por esta pandemia, el año pasado y este año nos estamos endeudando bastante en comparación con la deuda de los años antes del 2020, que si bien es cierto se incrementaba, pero en algunos casos ni siquiera llegaba a un punto porcentual esa variación, ¿no? Vamos a ver que en este problema de la pandemia nos estamos endeudando, ¿no?, considerablemente. Ya lo vamos a ver cuando toquemos otras cifras de la deuda pública total. Entonces, 26% será el financiamiento que este gobierno
¿no? Y el que continúe con la gestión este año a partir de julio tendrá pues que colocar esta deuda en los mercados. Luego tenemos la parte de los egresos y la parte de los egresos fiscales. Aquí tenemos los gastos corrientes. Caramba, en gastos corrientes este año se estima el gobierno va a tener un nivel de gasto corriente de aproximadamente 119.707 millones de soles. De este monto, cerca del 60% se va en el pago de planillas en todas las instituciones del sector público. No olvidemos que los empleados del sector público son aproximadamente 1.400.000 personas a nivel nacional. Más de 1.400.000 personas se les paga todos los meses sus remuneraciones con la mayor parte de los gastos corrientes que se generan en el país. Y como hemos visto, el gobierno, el sector público, no ha hecho como en las empresas privadas, despedir trabajadores, enviarlos a su casa sin ninguna remuneración a través de la suspensión perfecta. Eso no ha sucedido en el sector público. A pesar que el Estado, a pesar que los gobiernos no han tenido menos recaudación tributaria, no se ha despedido a trabajadores del sector público, ¿no? Hay algunos que sus contratos terminaron, pero es diferente a que se haga un despido, ¿no?, en el sector público. No. Entonces, ahí está la principal carga en el pago de retribuciones a más de 1.400.000 personas que siguen trabajando para el Estado a pesar de esta crisis, a pesar de esta pandemia. Luego tenemos los gastos de capital. En los gastos de capital, aquí se tiene la inversión pública, que bueno, aquí sí hay que señalar, debido al confinamiento, a la suspensión de las actividades económicas, la inversión pública ha sido afectada, ¿no?, el año pasado y este año seguramente que también por las restricciones que impide de que las personas desarrollen sus actividades económicas de manera normal. Entonces, no solamente ha caído la inversión privada en el 2020 y este año seguramente que todavía no nos vamos a recuperar totalmente, también ha caído la inversión pública. El gasto de capital no se ha concretado porque las obras públicas se vieron afectadas por el confinamiento. Y aquí tenemos el servicio de la deuda, porque por acá entra el dinero, ¿no?, para que se pueda solventar parte del presupuesto público y por acá sale también dinero para cumplir con las obligaciones financieras que el país tiene, el Estado peruano asume con los acreedores. Cuando se dice servicio de la deuda es porque se está, ¿no?, devolviendo parte del capital en un año y también se están, ¿no?, pagando intereses, de tal manera que para este año el servicio de la deuda se proyecta será por un monto de aproximadamente 15.966 millones de soles. 15.966 millones de soles es lo que este año se debe de pagar por concepto de deuda pública. Y es lo que justamente también vamos a comentar. La reserva de contingencia. La reserva de contingencia son recursos que, como su nombre lo dice, serán utilizados únicamente cuando hayan situaciones apremiantes o situaciones eventuales que generen dificultades en las personas o en el desarrollo de las actividades económicas. Esto se refiere a que si hay problemas causados por la propia naturaleza, como estamos viendo, por ejemplo, en la Sierra Norte, en el norte del país, las lluvias se han incrementado, al igual que en otras regiones de nuestro territorio, y eso no puede traer algunas dificultades para no solamente las familias, sino también para las empresas y las diversas actividades que se puedan desarrollar en estos lugares. Pero esta reserva de contingencia, este dinero no va de inmediato, tiene que haber una evaluación previa
para declarar estado de emergencia a alguna región, a alguna provincia o a algunos distritos. Y recién cuando se declare oficialmente estado de emergencia en esas zonas, el gobierno desde el Ministerio de Economía tendrá que hacer algunos desembolsos, ¿no?, utilizando parte de estos recursos llamados reserva de contingencia para enfrentar esas emergencias. Pues bien, ahora veamos la deuda pública total. La deuda pública total está conformada pública interna más la externa. Como hemos indicado, la deuda pública son las el tiene con el país, por eso se llama deuda pública o fuera del país, la deuda pública externa. Tenemos aquí alguna información que proviene del Ministerio de Finanzas al 30 de diciembre, cuál consolidado de todo el 2020 respecto a nuestra deuda, la deuda pública interna y la deuda pública externa. La deuda pública interna de 36.091 millones de dólares, mientras que la deuda pública fue de 205 millones de dólares, haciendo un total de deuda pública de 503 millones de dólares. Esta última cifra, llevado a soles, son 248.400 millones de soles deuda actual del país, la deuda que tenemos como Estado, como economía. Y finalmente, la deuda pública ha incrementado debido a la pandemia de esta crisis. A fines del 2019 terminamos con una deuda que era del 26,8% del Producto Bruto Interno. Recuerde que un país no se mide su capacidad de pago cuando se quiere endeudar a través de los gobiernos por la capacidad que tiene de generar riqueza. Es como en una familia. Cuando una familia va al sistema financiero a pedir un crédito, la entidad financiera la va a evaluar a esa familia de cuál es su nivel de ingresos para ver si califica y le puedan dar ese crédito. Igual ocurre con los países. Los países van a ser evaluados cuando piden créditos, cuando colocan deuda en los mercados, ¿no?, cuánto de riqueza generan y cuál es esa capacidad de pago que luego puedan tener. El Perú es un país que califica, tiene buenas calificaciones, ¿no?, para poderse, ¿no?, para poder colocar instrumentos de deuda en los mercados. Es por esa razón, ¿no?, que es la parte financiera de nuestro país una fortaleza que aún tenemos como economía. Entonces, 26,8% del Producto Bruto Interno del 2019 fue la deuda para ese periodo. Pero por la crisis se ha incrementado esta deuda en el 2020 8 puntos porcentuales, pasando a 34,9% la deuda pública total. Y repito, esto por la crisis, porque antes del 2019 la deuda pública se incrementaba, pero en 1% al año, o menos de 1 punto porcentual al año, ¿no? Pero por esta pandemia nos hemos endeudado, ¿no?, mucho en el 2020 y este año también. No va a ser diferente al 2020, porque todavía el problema no lo podemos superar. El problema de la pandemia sigue siendo un enorme lastre para el mundo, no solamente para el Perú. Pues bien, ahí está. Entonces, la deuda pública interna es mucho mayor que la deuda pública externa. La interna representa el 52,7% y la externa representa el 47,3%. Esa es una estrategia apropiada en términos de endeudamiento por parte de un país. Que la mayor parte de la deuda sea interna es bastante favorable, ¿no? Ahora, la mayor parte de la deuda se encuentra en bonos. Sí, el 86% de la deuda está en bonos,
mientras que en crédito solamente tenemos el 13.7%. Ahora, el tipo de moneda en el que más estamos endeudados es en soles. En soles tenemos 53% de nuestra deuda total, mientras que en dólares tenemos el 40%. La diferencia son otras monedas, libras esterlinas, yenes, euros, en fin, ¿no? Ahora, las fuentes de financiamiento, ¿no? Vamos aquí a adelantarnos un poquito en cuanto a las fuentes de financiamiento. Uno de ellos es el Club de París. Bueno, el Club de París, hay que señalarlo como ente acreedor de nuestra deuda, ha perdido relevancia en los últimos años. Ya este grupo de estados acreedores no es o no tiene la fortaleza que sí mostró en los años 60, 70, 80 y hasta inicio de los 90. Más bien este grupo de países, que en su mayoría son estados europeos, gobiernos europeos, han mostrado debilidad financiera en estos últimos años. Nada más recordemos la crisis financiera del 2008, que más golpeó precisamente a Europa. Estos países, sus sistemas financieros se debilitaron con esta crisis a nivel internacional. La crisis financiera de 2008, caramba, países como Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, Francia, la propia Inglaterra, se han debilitado con esta crisis financiera. Por lo tanto, el Club de París ya no es ese grupo de estados fuertes que eran pues acreedores y que imponían condiciones a aquellos otros países como el nuestro, que no teníamos tantos recursos financieros. Esta crisis última los ha debilitado y se han tenido que endeudar, a excepción de Alemania, que ha sido la única economía que mostró fortalezas durante esa crisis. Estos países se han endeudado, ¿no? Y por eso que entre los acreedores, el Club de París, a este Club de París, en estos momentos solamente le debemos del total de nuestra deuda el 2.3%. 2.3% es la deuda que le tenemos al denominado Club de París, porque la mayor parte de la deuda del país está en manos de bancos extranjeros, los llamados bonistas porque compran los bonos que emiten los gobiernos. El 86% está en bonos, y bonos que compraron los bancos norteamericanos, bancos europeos, y aquí también en el Perú, los bancos que operan en nuestro sistema financiero, y también las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Entonces, 2.3% en manos del Club de París, ¿no? Los organismos internacionales, a ellos les tenemos una deuda que representa el 8.9% del total de la deuda. También es baja esa deuda que le tenemos al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, ¿no? Y la banca le tenemos una deuda de 0.5%, que son créditos que se piden directamente en ventanilla, ¿no? Y otras entidades a quienes le debemos 1.9%. Entonces, el Club de París ya dejó de tener cierta importancia como acreedores de la deuda de países como el nuestro. Aquí se hicieron algunas proyecciones. Como ya lo comentamos, para el Perú, el Banco Mundial, a abril del año pasado, señaló que la deuda iba a pasar a ser de 32.3% del Producto Bruto Interno, ¿no? Bueno, se aproximó mucho a lo que realmente ha ocurrido, y justamente eso es aceptable, ¿no? Porque aquí lo que se está aplicando es la ciencia, y estas cifras tienen un margen de error, como cualquier estadística que se hace cuando se quiere proyectar, ¿no? Sabemos que los márgenes de error pueden ser 2 o 3 puntos hacia arriba o hacia abajo de lo que se proyecta. Y aquí la predicción era de que el Perú iba a terminar con una deuda pública del 32.3% de nuestro Producto Bruto Interno. Pues no fue así, ya lo dijimos. La deuda en el 2020 terminó siendo 34.9%, pero está dentro de las proyecciones. Y eso es correcto, ¿no? Porque esa es la ciencia, la que te permite hablar con la verdad, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos estos dos conceptos en deuda pública: renegociación y refinanciación. La renegociación o refinanciación son términos que implican de que un país debe de sentarse en una mesa de negociaciones para renegociar su deuda o para refinanciar su deuda. Bueno, siempre y cuando el país tenga dificultades, ese gobierno, el Estado tenga problemas,
para poder cumplir con los plazos, con el cronograma del cual un país se compromete para poder cancelar deuda a los acreedores. Bueno, el Perú no ha tenido la urgencia y no la tiene. No tiene la necesidad de en estos momentos de renegociar su deuda o de refinanciarla, como sí fue un enorme problema en los años 80. En los 80 sí hubo crisis por deuda y los países que fueron afectados fueron muchos países como el Perú y caramba, no teníamos ni siquiera para pagar intereses. Fue terrible la situación en los 80 para países como el nuestro. Y al no haber dinero ni siquiera para pagar deuda, ¿no? Ni siquiera para pagar intereses, ¿no? Se imaginan, y la principal razón era la poca recaudación tributaria. Y ahí se tuvo que ver afectados muchos servicios que venían por parte del Estado. Las universidades públicas no teníamos presupuestos para seguir operando, para seguir brindando el servicio de educación. Muchas fueron las universidades que tuvieron que cerrar, las públicas, por falta de presupuesto. San Marcos también tuvo problemas en los años 80 por la crisis de deuda que se generó en los países. Ahora la situación es diferente. Aún con la pandemia no nos hemos visto obligados a sentarnos en una mesa con los acreedores de nuestra deuda para hablar de renegociación, para hablar de refinanciación. Seguimos pagando puntualmente la deuda pública, tanto con los acreedores externos como los internos. Por supuesto que hay otros países que sí tienen problemas. Por la pandemia, son varios los países africanos que han tenido que renegociar, refinanciar su deuda con los organismos internacionales, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con quienes pues tienen obligaciones financieras, porque tienen dificultades, no tienen ingresos, son economías, son países de renta bastante baja. Aquí en América Latina, el país que ha tenido dificultades para manejar adecuadamente sus finanzas es pues Argentina. Argentina sí, en plena pandemia ha tenido que su presidente ir y pedir una renegociación, una refinanciación con el Fondo Monetario Internacional, porque tiene dificultades este país, esta economía, no muy cercana a la nuestra. Entonces, nosotros, repito, es todavía una fortaleza que tenemos en nuestra economía de seguir contando con recursos para poder cumplir con nuestras obligaciones financieras como es la deuda pública, ¿no? Y pues acá vamos a pasar a ver lo que es el comercio internacional. El comercio internacional, en este caso, es la actividad que permite a los países entre sí poder realizar el intercambio de bienes y de servicios. Ese es el comercio entre países. ¿Cuáles son algunas de las causas? Algunas de estas causas que nos lleva a esa necesidad de poder participar en este intercambio a nivel de países es que todas las economías no tienen las mismas condiciones de producción. Hay diferencias y, por supuesto, esas diferencias se dan en función a la disponibilidad de recursos para producir. Algunos países tienen más recursos que otros. Algunos países tienen mejor acumulación de capital, tienen un mejor capital humano, tienen tecnologías, investigan científicamente. Ahí nada más lo estamos viendo en el tema de las vacunas, ¿no? El avance de la ciencia y la tecnología en determinados países hace que ellos ya tengan pues vacunas. Y nosotros no tenemos nada más que sujetar a las condiciones que ellos establezcan. Y en este mercado que también genera comercio internacional, son todos los países del mundo los que quieren comprar vacunas. Ahí vemos bajo qué situaciones nos encontramos. Tenemos muchas dificultades para conseguir esas vacunas. No estamos en capacidad de producirlas en nuestro país. Nos falta tecnología. Y además porque estos grandes laboratorios europeos, norteamericanos, asiáticos como los que se tienen en China, no van a para nada entregar esas patentes
esos avances científicos que a ellos, indudablemente, les ha costado importantes inversiones para que se pueda tener hoy en día algunas vacunas para enfrentar esta pandemia. Entonces, esas diferencias hacen que nos veamos obligados a ingresar al comercio internacional. Los países no se autoabastecen, por supuesto, quedaron atrás esas experiencias autárquicas. En estos momentos, en ningún país del mundo se da ese modelo de la autosuficiencia, del autoabastecimiento, de la autarquía. Los últimos ensayos autárquicos que se tuvieron llegó hasta los años 90 del siglo pasado, donde en algunos países quisieron ser autosuficientes, cerrar sus economías al mundo. Esos modelos fracasaron. ¿Ya? Entonces, hoy en día, todos los países del mundo participan en mayor o menor medida en el comercio internacional. Algunos son con mayor apertura comercial y otros con menor apertura comercial. Pero esa es la tendencia, a que todos ingresen al comercio internacional. Y los costos diferenciados también es otra causa del por qué se da el intercambio entre países, entre economías. Caramba, si nosotros sabemos que tanto aquí en Perú como en Colombia se produce café, pero ¿por qué algunas empresas traen café de Colombia? Por un tema de costos diferenciados, ¿no? Traen café de Colombia porque producir café en Colombia, ¿no?, es más rentable que producirlo aquí en Perú. Y por una diferencia de costos, estas empresas prefieren traer este producto de este otro país antes que comprarle a los productores de café en nuestra economía. Eso es hoy en día normal, ¿no? Otro caso, ¿por qué en Gamarra ya muchos pequeños productores no fabrican los polos, los pantalones, ahí en eso que se llama Emporio, en La Victoria? Porque ahora esperan que los trailers llenos de prendas de vestir que vienen de países asiáticos como China, Vietnam, Indonesia, Tailandia, etcétera, ¿no?, vengan pues esos contenedores llenos de prendas de vestir y que empiezan a desembarcarlos por toneladas en zonas en La Victoria, y estos que antes producían, lo único que hacen es ir y comprar las prendas de vestir ya preparadas, ya terminadas como producto final. Y por eso es que, ¿no?, Gamarra ya no es tanto el emporio que se decía teníamos, ¿no?, como principal productor de prendas de vestir. Ya no. Muchos son los que importan prendas de vestir, sobre todo de países asiáticos. ¿Y por qué? Por los costos, por un tema de costos diferenciados. En estos países asiáticos es mucho más barato producir la prenda de vestir que producirlo aquí en Gamarra, en Perú. ¿Por qué algunas empresas prefieren traer leche de otros países como Suiza, Nueva Zelanda, ¿no?, etcétera, Holanda? ¿Por qué es más barata esa leche? Y no le van a comprar al productor nacional de leche. Eso es lo que se considera como costos diferenciados. Y eso es lo que justamente decía David Ricardo. David Ricardo decía, los mercados internacionales van a ser copados y van a ser ganados por aquellas empresas que logren tener menores costos cuando su producción se compara con los costos de otras empresas que generan lo mismo en otros países. Esa va a ser la ventaja comparativa que hasta ahora se aplica en el comercio internacional. Y la ventaja competitiva de Michael Porter. Porter decía, las empresas, las corporaciones, para ganar mercados en el comercio internacional deben lograr dos cosas. Primero, eliminar etapas de su proceso productivo que sean innecesarias, con una adecuada planificación estratégica. Y segundo, lograr producir bienes de buena calidad y a bajo precio. Y con eso van a liderar los mercados internacionales. Planteamiento de Michael Porter que conocemos como ventaja competitiva. Luego tenemos por acá los elementos del comercio internacional. El arancel. ¿Qué es el arancel? El arancel es el impuesto que se aplica a las importaciones. Y las importaciones, como sabemos, son los productos generados en otras economías y que ingresan a una economía, como la nuestra, por ejemplo. Nosotros importamos muchas cosas. Importamos vehículos, importamos maquinaria, importamos insumos, importamos prendas de vestir, importamos medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice la teoría económica? ¿No?
Algunas teorías económicas sostienen que estas importaciones o productos que vienen de otras economías para ser consumidas en un país, debe aplicárseles impuestos como son los aranceles. El arancel es el impuesto a las importaciones. La teoría económica dice que los aranceles pueden ser clasificados de diferente manera. Pueden haber aranceles planos o aranceles escalonados. El arancel plano es aquel que grava con la misma tasa, con el mismo porcentaje a todos los productos importados. Por ejemplo, si vienen prendas de vestir de países asiáticos, viene café de Colombia, y vamos a suponer que, digamos, de Chile viene oxígeno. Para que la política arancelaria sea con aranceles planos, se le tiene que aplicar el mismo porcentaje a todos los productos que se importan. Por ejemplo, 10% para la prenda de vestir que vienen de Asia, 10% para el café que viene de Colombia y 10% para el oxígeno que vendría de Chile. Ese es el arancel plano. Ahora, escalonado es cuando las tasas impositivas se diferencian. De repente se le aplica 20% para la prenda de vestir que vienen de Asia, 10% para el café que entra de Colombia y, digamos, 5% para el oxígeno que viene de Chile. Cuando se hacen esas diferencias se habla de un arancel escalonado. Bueno, hay que decir que la realidad ya también no ha favorecido para que los países como el nuestro, los gobiernos como los nuestros, hayamos tenido una importante recaudación aplicando estos impuestos a las importaciones. No, porque recordemos, desde los años 90 las economías empiezan a abrirse en el mundo, promovidas por la reciente creación de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que empieza formalmente sus funciones en el año 1993. Y desde la década de los 90 ha sido una prédica constante, inclusive por el propio Estados Unidos, de que el comercio entre países tiene que ser libre, sin restricciones. Y por eso que el Perú, las últimas conversaciones, los últimos tratados comerciales que se ha firmado con varios países, tienen entre otras cláusulas eso, que los aranceles se tienen que ir eliminando para ir acorde con los planteamientos de los propios organismos internacionales. Mercado libre, mercado, comercio internacional sin restricciones. Y aquí lo tenemos. En el 2019, la SUNAC, ¿no?, logró una recaudación aduanera por un monto de 30.510 millones de soles, ¿no? Esa fue la recaudación aduanera. Recuerde que los productos que ingresan, a algunos se le aplica IGB, otros ISC y otros también aranceles, impuestos a las importaciones. Esa recaudación apenas representó, ¿no?, en aranceles solamente el 1% del total de lo recaudado, ¿no?, en el 2019. Y ese 1% fue de apenas 1.424 millones de soles. 1.424 millones de soles. Una recaudación sumamente baja, repito, apenas fue el 1% de la recaudación total de tributos que el gobierno logró en el 2019. Y repito, los aranceles en las últimas 2 décadas han ido desapareciendo paulatinamente, generándole pocos ingresos a los países, a los gobiernos en su recaudación tributaria. Las divisas, ¿qué son las divisas? Las divisas vienen a ser las monedas de aceptación en las transacciones a nivel internacional. Y como sabemos, son 4 estas monedas. En el mercado de divisas, las monedas que se negocian, porque se necesitan para poder hacer transacciones, sobre todo en el comercio internacional, ¿cuáles son esas 4 monedas? Tenemos en primer lugar el dólar de Estados Unidos. Sigue siendo la principal moneda a nivel mundial. Las transacciones que se hacen en el mundo, cerca del 80% se realizan con esta moneda, con dólares de Estados Unidos. En segundo lugar está el euro de los países europeos. También tiene una participación importante como divisa en el mundo. En tercer lugar está la libra esterlina de Inglaterra. Y en cuarto lugar tenemos al yen, moneda de Japón. Estas son las 4 importantes monedas consideradas como divisas en el comercio internacional, ¿no? Ahora,
tenemos por acá las reservas internacionales. Las reservas internacionales vienen a ser los recursos financieros que representan un respaldo para cualquier país en el mundo. Los países quisieran tener la suficiente cantidad de reservas internacionales para que con ello puedan cumplir con sus obligaciones financieras, sobre todo con el mundo. El Perú es un país con reservas internacionales muy aceptables en la comunidad financiera internacional. De acuerdo al último informe del Banco Central de Reserva, al 15 de marzo de este año, las reservas internacionales llegaron, ¿no? Las reservas internacionales netas llegaron a un monto en dólares de 81.275 millones de dólares, ¿no? Estas son las reservas que el país tiene en estos momentos, 81.275 millones de dólares. Caramba, muchos países quisieran tener este nivel de reservas internacionales. Por eso es que podemos pagar deuda. Por eso es que puntualmente cumplimos con el cronograma de estas obligaciones financieras. Por eso es que no faltan los productos que requieren muchos sectores de nuestra economía y que no los producimos, sino que vienen de otros países. Me estoy refiriendo a las importaciones. No tenemos ninguna dificultad para poder cancelar esas importaciones como país, como economía, por el buen nivel de reservas internacionales que se maneja en el país. Y a pesar de la pandemia se han incrementado las reservas internacionales. A enero del año pasado, 2020, las reservas eran de aproximadamente 68.000 millones de dólares. Y en estos momentos tenemos más de 81.000 millones de dólares. Este es un buen respaldo para el país, para la economía. El Perú económica y financieramente está todavía respondiendo. Se hace un esfuerzo desde la parte económica. Yo ya lo señalé en otro momento, lo que lo friegan son los políticos y autoridades que quieren a la mala, habiendo cometido inclusive delitos, quieren ahí aferrarse a los cargos públicos, a los cargos de las instituciones del país. Eso hace mucho daño. Una fuerte debilidad que tenemos como país es la baja institucionalidad. No solamente el Congreso es débil, no solamente el Ejecutivo, también el Poder Judicial. Entidades públicas que tienen malos dirigentes, malas autoridades. Ahí sí estamos pésimos, que hasta da vergüenza a veces cuando nos califican, ¿no? A través de nuestras instituciones que en realidad están muy débiles por la forma como se gestionan. Mala gestión, pésima la gestión. En lo económico, en lo financiero, tratamos de defendernos. Aquí está, no es algo que a mí se me ocurra, ¿no? Ahí están las pruebas. Ahora, los derechos especiales de giro es un activo financiero internacional creado por el Fondo Monetario Internacional. Los derechos especiales de giro resulta de promediar 5 monedas importantes en el mundo. 4 ya las conocemos, lo mencioné cuando hablamos de divisas, pero a esas 4 monedas se le agrega el renminbi. ¿Qué cosa es el renminbi? Es la moneda china, que en términos contables así se le va a llamar, renminbi. Pero allá en China y en muchos países asiáticos, lo que cotidianamente utilizan es el yuan, no el yen es de Japón, el yuan, moneda china, para lo cotidiano. Pero ya cuando la moneda china, ¿no?, es tratada y se tiene que registrar contablemente en organismos como el Fondo Monetario, recibe este nombre, el renminbi. Entonces, a estas 4 monedas mencionadas sumamos el renminbi y ahí obtenemos una canasta de las 5 principales monedas del mundo para promediarlas
y obtener cuánto debe de valer una unidad de derecho especial de giro. 41% se le da como peso en el ponderado al dólar de Estados Unidos, 30% al euro, 10% al renminbi, y la diferencia se lo reparte la libra esterlina de Inglaterra y el yen de Japón. Y de ahí sale que, por ejemplo, en estos momentos, un dólar equivale a 0.70 derechos especiales de giro. Ese es el equivalente entre el dólar de Estados Unidos y el valor del derecho especial de giro. Repito, un dólar en estos momentos en el mercado cuesta 0.70 euros. ¿Verdad? La tasa de interés que se paga en estos momentos en los mercados financieros en el mundo para los países que tienen derechos especiales de giro, sí, para los países que en estos momentos tienen derechos especiales de giro y quisieran hacer alguna transacción, un negocio con estos activos financieros, la tasa de interés que se está pagando en estos momentos es de 0.050%. 0.050% es la tasa de interés que se paga por los derechos especiales de giro, ¿no? Ahí está. También es un elemento importante en el comercio internacional. Y el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de una moneda extranjera. Claro, lo que más conocemos en el caso nuestro es que debemos de entregar en estos momentos, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, comprar un dólar de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto debemos de pagar en soles? En soles debemos de pagar, ¿no? Aproximadamente 3.70. 3.70 y compramos una unidad de esta moneda extranjera, que es lo que usualmente conocemos. Pero tipo de cambio es cuando se compra cualquier moneda extranjera. Por ejemplo, si en estos momentos quisiéramos comprar en el mercado de divisas un euro, por un euro deberíamos pagar 4.41 soles. 4.41 soles es el tipo de cambio en estos momentos entre el sol y el euro. Si queremos comprar, ¿no?, un yen en estos momentos en el mercado de divisas, por un yen, ¿cuánto tendríamos que pagar en soles? Tendríamos que pagar 0.034 soles. Ese es el tipo de cambio con los yenes en estos momentos en nuestro mercado de divisas. Si queremos comprar una libra esterlina nos cuesta en estos momentos en nuestro mercado de divisas, el tipo de cambio con respecto a las libras esterlinas va a ser de 5.13 soles. En estos momentos es la moneda más cara, ¿no?, de las más importantes en el mundo en nuestro mercado de divisas. Si queremos comprar una libra esterlina, debemos de pagar 5 soles con 13 céntimos de sol. ¿Ah? Luego le sigue el euro, 4.40, luego está el dólar, 3.70, y finalmente el yen japonés, ¿no? Esos son los tipos de cambio de las 4 principales monedas que podríamos comprar en el mercado de divisas para alguna transacción que se quiere realizar en la economía a nivel internacional. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, es una entidad que cumple una tarea importante, ¿no? Siendo pues el principal árbitro a nivel del comercio mundial. Bueno, aquí ya ustedes seguramente han leído, ya no vamos a repetir lo que ahí se dice, más bien vamos a reforzar un poquito con las principales tareas que tiene la OMC, de sus actividades que se iniciaron en el año 1993. La OMC es el principal ente, ¿no?, del comercio mundial, es el ente rector del comercio mundial. La OMC es la instancia donde se tienen que registrar todos los tratados comerciales y todos los productos que las empresas de los diferentes países del mundo quieren llevar a los mercados internacionales. La OMC es la que se encarga de resolver cualquier discrepancia, cualquier diferencia, cualquier querella, cualquier inconveniencia que se presente entre empresas de diferentes países en el comercio internacional. Esas son algunas de las tareas que cumple la Organización Mundial del Comercio. Y la balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro contable donde se va a anotar las diferentes transacciones que un país hace con el resto del mundo. La balanza de pagos está conformada, ¿no?, la estructura está conformada por una cuenta corriente. Esta cuenta corriente, a su vez, tiene estas subcuentas: la balanza comercial,
la balanza de servicios, la renta de factores y las transferencias corrientes. Luego, tenemos el flujo de capitales que se anota en la cuenta financiera. Después vienen otros rubros como el financiamiento excepcional, errores y omisiones y el flujo de reservas para finalmente tener el resultado de la balanza de pagos. Vamos a tratar de ser breves por el tiempo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de la cuenta corriente encontramos la balanza comercial. La balanza comercial, el año 2020, en el 2020, nuestra balanza comercial nos dejó un saldo positivo. En el 2020, la economía peruana logró de su balanza comercial un superávit de 7.750 millones de dólares. Bueno, esta información está hasta el segundo trimestre del año pasado. Lo que yo les estoy dando ya es el consolidado de todo el año 2020, sí, y obtuvimos un superávit, porque las exportaciones fueron de 42.413 millones de dólares. Esas fueron las exportaciones, tanto tradicionales como no tradicionales. En tradicionales, sabemos, destacan los minerales. En no tradicionales, destacan la agroexportación, productos agrícolas, ¿no? Luego tenemos las importaciones. El año pasado fue de 34.663 millones de dólares. Ese fue el nivel de nuestras importaciones. Lo que más le compramos al mundo son insumos. Eso es lo que más importamos, ¿no? Insumos representa el 44% del total de nuestras importaciones. Entonces, cuando comparamos lo que le vendimos al mundo y lo que le compramos al mundo, ahí sale ese saldo favorable para la economía de 7.750 millones de dólares. Ese fue el superávit comercial en el 2020. La balanza de servicios sí nos dejó un saldo negativo, un déficit de menos 4.031 millones de dólares. Lo que aquí está afectando a nuestra balanza de servicios es prácticamente la nula actividad del turismo en el 2020. Sí, esa prácticamente nula actividad turística que no permitió que al Perú al menos llegaran una cifra igual como lo que tuvimos en el 2019, cuando llegaron al Perú 4.300.000 turistas del mundo. Eso no hemos tenido el año pasado. Por lo tanto, eso ha reforzado el saldo negativo de esta balanza de servicios que, repito, fue de más de menos 4.000 millones de dólares. La renta de factores también se ha visto afectada, esta renta de factores, porque aún desarrollando algunas actividades, de todas maneras, muchas actividades se han visto afectadas por la pandemia, muchas empresas no han tenido una actividad normal, regular, y ahí se ve que en esta renta de factores, la economía peruana ha caído en menos 6.688 millones de dólares en el 2020. Y las transferencias donde destaca los dólares que los peruanos en el extranjero envían a los peruanos que aquí están en el país. Sí, el año pasado, pese a todos los problemas, se enviaron 2.884 millones de dólares de los peruanos en el extranjero. En el 2019 fue un poco más, indudablemente, que de todas maneras ahí hay una afectación por la crisis. De todas maneras, los peruanos en el extranjero han seguido enviando dólares a sus familiares aquí en el Perú. La balanza en cuenta financiera fue positiva para el 2020 para nuestra economía en 9.511 millones de dólares. La cuenta financiera, saldo positivo, saldo favorable. Y no la balanza en financiamiento excepcional fue de cero dólares. Ya lo dijimos, no tenemos ningún problema para pedir una reprogramación de nuestra deuda, porque no podamos pagar a tiempo. No es el caso de la economía peruana. Seguimos teniendo un financiamiento excepcional de cero dólares en nuestra balanza de pagos. Y eso ha hecho que tengamos como resultado final un saldo superavitario para la balanza de pagos. El año 2020, el superávit de la balanza de pagos para el Perú fue de 5.562 millones de dólares. Claro, no podíamos esperar otra cosa porque hemos acumulado reservas internacionales.
Entonces, cuando un país tiene un saldo favorable en su balance de pagos, está acumulando reservas internacionales. Si esto fuera negativo, entonces también habríamos desacumulado reservas internacionales. Pero no ha sido el caso del Perú. De 68.000 millones de dólares en reservas, hoy estamos en 81.000 millones. Y parte de eso lo explica el saldo favorable de nuestra balanza de pagos, con más de 5.500 millones de dólares como superávit de este registro contable. Bien, con esto terminamos, jóvenes. Revisen ahí sus respuestas de su cuestionario. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar. Nos vemos en la siguiente sesión y que tengan buen día. Gracias, gracias. Gracias por su atención.